Hola, bienvenidos a este episodio, el primer episodio de este podcast. Quiero entregar acá mi visión de la productividad desde la mirada de la salud y la neurociencia. Yo soy Carolina Sepúlveda, soy médico de profesión y me dedico a la productividad para profesionales y dueños de negocios. Y lo que les quiero mostrar hoy día es esto que nos pasa mucho de que por qué recargamos la agenda, nos recargamos de tareas, terminamos muy agobiados y cuando queremos hacer cambios no nos funcionan. Yo trabajo con personas a las que les cuesta hacer cambios, les cuesta lograr una mejor productividad, pero no porque no logren hacer cosas, sino que generalmente lo que les pasa es que les cuesta parar. Entonces lo que les quiero contar hoy día es por qué esto tiene un trasfondo, cuál es la base de esto que está en patrones culturales, familiares, en emociones mal gestionadas y muchas veces en creencias que traemos desde la infancia que fueron como plasmadas en nuestro sistema nervioso o en nuestro cerebro y que de manera inconsciente las empezamos a repetir. Entonces vamos a ir al trasfondo de la productividad, vamos a entender por qué los hábitos de trabajo no solo responden a la forma en la que organizas tus tareas, sino que hay cosas subconscientes que están afectando a tu productividad. Te voy a contar un poco, antes de empezar, te voy a contar un poco de mí. Yo de profesión soy médico de familia y hace unos años viví una crisis laboral súper importante, por ahí por el 2018, 2019, quizás antes, partió esto. Y cuando viví esa crisis laboral me di cuenta que en la salud es súper importante la forma en cómo trabajamos. No es que el trabajo sea como un extra para la salud o sea algo que no sea importante. La mayoría de las cosas que hacemos desde salud, desde el sistema de salud, tienen que ver con, hablamos de estilos de vida, pero cuando nos referimos a estilos de vida en general nos referimos a lo que haces fuera del trabajo. Y lo que hacemos dentro del trabajo generalmente no se aborda porque es difícil llegar muchas veces. Se intenta, claro, a través de algunas estrategias, pero no es tan fácil. Pero tampoco hay una conciencia o hay una forma como más difundida de cómo intervenir en el trabajo para que esto genere una vida mejor y más salud. Entonces, todo ese tiempo que pasamos trabajando, que son muchas horas todos los días, todos los meses, todos los años, por muchos años, si nosotros lográramos una forma mejor de trabajar desde la mirada de la salud y el bienestar, lograríamos cumplir más metas, desarrollar mejor nuestro trabajo y hacer que ese trabajo sea sostenible, porque físicamente tu cuerpo sostiene eso. Entonces, ese concepto de la sostenibilidad en el trabajo es súper importante y es una de las cosas que me moviliza para hacer el trabajo que hago. Y lo que les iba a contar, más allá de la biología, cuando miramos el agotamiento, el cortisol alto, un sistema nervioso simpático alterado, nos encontramos con que detrás hay patrones de funcionamiento, patrones familiares o culturales que nos obligan muchas veces a hacer cosas. Por ejemplo, y por eso este podcast, que no lo había dicho, se llama Dime cómo trabajas, productividad, salud y neurociencia. Porque Dime cómo trabajas tiene que ver con Dime cómo trabajas y te diré cómo trabajaban tus papás o cómo trabajaba el entorno cultural en el que tú estabas. Nosotros venimos de una cultura en que está muy arraigado el tema del sacrificio, el tema de siempre cumplir y no pensar mucho en qué pasa detrás o qué pasa en tu cuerpo y en tu biología. Y por eso estamos con los niveles de salud mental que tenemos, con los niveles de enfermedades crónicas que tenemos. Y creo que ya es momento de cambiar eso, de empezar a trabajar de una manera sostenible, más inteligente, utilizando las herramientas que tenemos a disposición y no sobrecargarnos. Muchas veces personas que tienen la posibilidad de hacer un trabajo un poco más liviano, más acorde a su cuerpo y a su biología, igual terminan sobrecargándose porque está esta creencia detrás o este patrón cultural de que el trabajo tiene que ser difícil y tiene que ser súper sacrificado. Entonces, lo que yo propongo es que vayamos más al ritmo de tu biología, al ritmo de la energía que tienes todos los días disponible. Entonces, en algunas oportunidades puede ser un trabajo más intenso, más desgastante, más agotador y está súper bien cumplir metas, lograr recargarte de cortisol, no pasa nada. Pero en los momentos en que puedes bajar ese ritmo, bajarlo, llegar a los límites basales para que tu cuerpo descanse, para que puedas entrar en procesos de reparación y eso no te lleve a la enfermedad. No es que el estrés en sí sea malo, no es que el cortisol sea malo. El cortisol es una hormona que nos ayuda
a trabajar, a despertarnos en la mañana, a tener energía. El cortisol es una hormona que es beneficiosa para nosotros. Lo que pasa es que nosotros tendemos como a abusar de eso porque tenemos el cortisol alto permanentemente. El cortisol alto permanentemente nos va haciendo daño porque no permite que se activen los procesos de reparación del cuerpo. Y eso hace que a la larga nos genere enfermedades porque nuestro cuerpo necesita en forma permanente estar reparando, estar recalibrando de alguna forma y volver a lo basal para recuperarse. Y esa falta de recuperación es la que nos enferma. No es el estrés en sí, no es que nos haga mal el estrés, es cuando no sabemos parar. Y ese no saber parar, como les decía, viene muchas veces de patrones culturales porque lo tenemos como un mandato intrínseco o subconsciente de no parar porque está mal, porque somos flojos, porque no vamos a lograr metas o porque no vamos a lograr lo que queremos. Cuando yo trabajo con mis clientes y les enseño a que pueden parar en ciertos momentos y que pueden abordar su agenda de una manera distinta, ellos siguen logrando metas, siguen teniendo buenos resultados, incluso a veces mejores, y no se enferman o se enferman mucho menos o tienen mucho más control de lo que está pasando con su cuerpo y con su vida. Entonces lo que les digo viene desde la teoría, pero también viene desde la experiencia y es lo que me ha dado resultado. Eso quiero contar hoy día. Voy a tomar agua. Necesito agua. Está rica el agua. Ya. Hay otras cosas que también afectan, como les hablé primero de los patrones familiares y culturales. También están todas las creencias, que muchas veces se habla de creencias limitantes. Las creencias funcionan prácticamente igual que los patrones, solo que tienen que ver con cosas más personales tal vez, pero también muchas veces vienen de la cultura y del entorno en el que estamos, del entorno religioso o del entorno educativo. Así que funciona bastante parecido. Pero hay otro tema que también es súper importante en la productividad, y por eso les digo al principio de este capítulo que la productividad siempre tiene un trasfondo. Y una de las cosas importantes, más allá de cómo nos organicemos, de las herramientas, de las aplicaciones, de lo que usemos para organizarnos, de que hagamos un curso, de que aprendamos un sistema súper guay de productividad, si no tenemos buena gestión de las emociones, difícilmente vamos a lograr hacer mejoras importantes en productividad. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Las emociones no gestionadas van siendo como una mochila que nos vamos cargando. Entonces, si uno quiere subir una montaña con una mochila muy pesada, no puede subir mucho. Entonces, esa mochilita de las emociones mal gestionadas, tenemos que irla desocupando y liberando cada cierto tiempo. ¿Y eso cómo se hace? Tiene hartas cosas importantes eso. Primero, querer mirarse más adentro, querer ir ahí y querer hacer esas limpiezas periódicas. Pero hay algunas estrategias que les puedo contar, igual algunas cosas más sencillas de cómo se hace. Pero es súper importante querer hacerlo y saber que eso es beneficioso. Saber que todos tenemos emociones mal gestionadas porque tampoco tuvimos en el colegio nadie, o diría yo que un 98% de las personas, al menos en Chile, no tuvimos educación emocional. Entonces no sabemos de las emociones, no sabemos que existen las emociones, no sabemos, ni siquiera tenemos como un lenguaje común de las emociones. Y esto igual es súper importante porque lo que para uno es una emoción, para la otra persona puede ser otra cosa. Eso también muchas veces nos lleva a problemas de comunicación, que eso es otro tema que podemos abordarlo en otro capítulo. Pero ni siquiera tenemos un lenguaje común con respecto a las emociones. No reconocemos nuestras propias emociones y también las emociones muchas veces como las ocultamos o sentimos que algunas no son muy adecuadas, entonces no queremos reconocerlo. Y es súper común, por ejemplo, que las mujeres las educaron o no se educaron con no tener rabia, no sentir rabia. Entonces, muchas veces cuando tenemos rabia, lo expresamos como pena. Y en los hombres pasa al revés. Esto es de ciertas generaciones hacia atrás. Ahora yo creo que ya no, las generaciones más nuevas, menos de 20, 30 años, ya no les pasa quizás esto, porque vienen de papás que ya aceptaban las emociones quizás un poco más, pero más de 40 o para atrás es súper común. Los hombres no tienen pena nunca, pero sí expresan todo como rabia, ¿ya?
Esas son cosas que tienen que ver con que no tuvimos educación emocional, no conocemos nuestras emociones, no tenemos un lenguaje para nuestras emociones y no les permitimos estar. Y esas emociones están igual, están y se expresan como pensamientos rumiantes, como ideas repetitivas o como ciertas gatillos sí, que se afectan con cualquier estímulo. Entonces hay personas que se enojan muy rápido. Y esas personas cuando se enojan muy rápido o se ofuscan muy rápido o tienen vergüenza con mucha facilidad, no es que sea el hecho puntual lo que está sucediendo ahora, sino que son emociones no gestionadas de antes, que están ahí como dando vuelta, está ese ambiente emocional como con eso de base, como cargado, entonces pasa cualquier cosa y la persona gatilla y se enojó, o se molestó, o tiene vergüenza, o se esconde, o no sé, todos los tipos de reacciones extrañas que tenemos a veces, que a todos nos ha pasado. Y eso tiene que ver mucho con emociones no gestionadas. Y eso en el trabajo es una de las cosas que más nos afecta, que más nos quita tiempo y energía. Y nos afecta, por ejemplo, en que uno tiene miedo. Tampoco asumimos habitualmente que tenemos miedo. Eso es otra cosa que es súper oculta. Nadie quiere asumir que tiene miedo. Y a veces tenemos miedo de hacer una presentación, de hablar con las personas, de ser exitosos en el trabajo, de figurar mucho. Me pasa mucho con clientes que no quieren asumir que son líderes en su trabajo. Y eso es miedo o patrones limitantes porque te enseñaron a que no era muy bueno figurar o no era muy bueno aparecer. Entonces esas personas no quieren aparecer y no quieren asumir el liderazgo que tienen. Y eso obviamente que va a implicar que no vas a mostrar todo lo que haces, que no vas a brillar, que no vas a querer hacer mejor un proyecto o que no vas a querer aparecer. Y eso afecta o no afecta la productividad. Claro que sí, porque afecta la motivación, porque te pones un techo tú mismo y porque no sigues creando otras cosas o creciendo. Entonces, así de importante es el tema de la gestión emocional. ¿Ya? Entonces, estaba hablando del miedo, vuelvo al miedo. Entonces, aparece este miedo y te retraes y dejas de hacer lo que ibas a hacer. Entonces tenemos siempre como emociones no gestionadas o mal gestionadas que están ahí como en un estado basal y ante cualquier cosa se detonan y aparecen. Por ejemplo, el miedo, que puede ser una emoción también que está ahí de alguna forma y nos proponen hacer alguna nueva actividad, aparece el miedo, me retraigo y empiezo. La forma de expresar eso muchas veces es la procrastinación, es el scrolling, es el dejar las cosas para última hora, no quiero aparecer, no quiero brillar, si hago esto me van a felicitar en público o voy a llamar la atención, voy a verme mejor que mis compañeros y no quiero brillar más que mis compañeros, entonces prefiero no hacerlo y me retraigo. Y esas son muchas de las cosas que nos limitan en la productividad. Entonces, cuando uno piensa en productividad, cuando lo que yo veo o lo que yo veía cuando empecé con este trabajo es que toda la gente cuando hablábamos de productividad hablaba de las herramientas, el método GTD, el hábitos atómicos, qué sé yo, y un montón de herramientas o aplicaciones, el Notion, yo quiero usar Notion para tener una super productividad. Y resulta que la productividad tiene cosas de fondo que nosotros tenemos que ir a mirar. Y cuando vamos a mirar esas cosas, el resto funciona de manera muy fácil, porque ahí cada persona arma su sistema de productividad, cada uno puede llegar a elegir qué quiere hacer, pero si no miras esto de fondo, termina siendo como una pelea constante, una lucha, tratando de armar un nuevo sistema, tratando de probar una nueva aplicación, tratando de comprarte una nueva agenda. Y tengo personas que conozco, con las que he entrevistado, que tienen colección de agendas, colección de planner, colección de sistemas de organización y no les funcionan porque no han ido a mirar lo que hay más profundo. Entonces, en conclusión, siempre la productividad, cuando algo no está funcionando o si quieres ser más productivo o si no está siendo sostenible para ti, hay que ir a mirar el trasfondo. Algo más está pasando, algo hay que no te permite avanzar. Y en eso hay cosas subconscientes que revisar. Y también obviamente el tema de la energía y el tema de la biología. Y yo creo que también eso es una de las cosas que hace que sea relevante que haya un médico trabajando en esta área, porque puedo ayudarte a revisar cómo está tu biología, qué cosas puedes optimizar,
para que tu cuerpo funcione de una manera adecuada para la productividad. Si no tienes suficiente energía, y eso también lo vamos a ver en otro capítulo, yo creo que en el 4 o en el 3, difícilmente vas a poder salir del scroll, salir de la procrastinación o tener ganas de hacer cosas nuevas y distintas. Para que tu cerebro funcione bien, para que tu cuerpo funcione bien, para que tengas una adecuada postura, para que puedas liderar, necesitas que tu energía esté a tope. ¿Ya? Entonces, el trasfondo de la productividad siempre va patrones familiares, culturales, gestión emocional y energía física y mental. Voy a darles una herramienta práctica. Les voy a contar un poco que tiene que ver con la gestión emocional, una herramienta. No sé si les ha pasado que tienen esta compulsión por seguir trabajando. O sea, ya cerró el día, cenaste, es hora de irte a acostar a dormir y vas y prendes el computador. ¿Te ha pasado? Ya, sí, a todos. Entonces, ¿qué es lo que te propongo para esta semana? Que intentes observar qué emoción hay en ese momento. Cuando te pasa eso de que a las 10 de la noche quieres encender el computador para trabajar porque te falta algo, observa primero, date unos segundos, respira, cierra los ojos y observa internamente sintiéndote. ¿Qué pasa? ¿Dónde sientes la emoción y qué emoción sientes? ¿Lo sientes como una urgencia? ¿Lo sientes como no es suficiente lo que estoy haciendo? ¿Lo sientes como un nerviosismo? No sé, como tú le quieras poner, ponle un nombre a eso. Y fíjate en qué partes del cuerpo aparece eso. Si es en la guata, si es en las manos, si es en el cuello. ¿Dónde aparece? Porque esas emociones que hay detrás, que pueden ser no es suficiente lo que estoy haciendo, o esto no voy a cumplir, o algo me falta, en alguna parte físicamente se localizan. Y eso es súper importante porque ahí nos da las claves de cómo mejorar eso. Así que esa es la invitación para esta semana, esa tarea práctica para que la tomen. Y ahí me cuentan, me dejan en los comentarios o me van contando qué les pareció. Ya estamos cerrando, ya terminando. Entonces, como les decía, organizar la agenda sin tener consideración sobre todos estos factores más profundos que les estoy contando, la verdad es que es como querer pintar un muro sin reparar los hongos o la humedad. Ya como que no sirve mucho, es como solo decoración. Entonces, y tarde o temprano va a empezar a aparecer la humedad y se va a notar y nos va a destruir la pintura de nuevo igual. Entonces los invito a empezar a mirar más profundamente con lo que no nos funciona y a veces con lo que sí nos funciona también, pero empezar también a pensar en sostenibilidad. Como cada vez nosotros estamos viviendo más, yo al menos pretendo no trabajar hasta los 60, sino que trabajar hasta que me dé el cuerpo, y para eso yo tengo que organizarme para que mi cuerpo vaya bien conmigo más allá de los 60 años, tanto mi mente como el resto de mi cuerpo. Entonces yo voy planificando una sostenibilidad para el trabajo, independiente de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere a los 60 dejar de trabajar y jubilar y dedicarse a divertirse y pasarlo bien, también está súper bien. Es otro trabajo u otra forma. Cada uno elige. Pero sí tienes que pensar en que sea sostenible, porque estamos viviendo muchos más años, pero también con qué calidad de vida estamos llegando a todos esos años. Entonces, y ahí cada uno puede elegir lo que quiera hacer después de cuando quiera jubilar o lo que quiera hacer después. Entonces, suscríbanse a esto. Voy a dejar el video en este podcast, va a quedar en Spotify y probablemente en YouTube también. Suscríbanse para que sigan viendo los próximos capítulos. En el siguiente les voy a hablar del sistema de organización. Vamos a hablar de la energía y vamos a hablar de la conciencia. La conciencia como el automonitoreo, para saber, un poco pensado en el ejercicio que les dejé ahora, para ir sabiendo cómo estoy funcionando yo y qué cosas puedo hacer para mejorar mi trabajo a través de la conciencia corporal, a través de el darme cuenta de cómo están mis emociones, del darme cuenta de los patrones culturales y de los patrones de las creencias, que era lo que yo les contaba. Bueno, los dejo hasta acá. Yo soy Carolina Sepúlveda, soy mentora de productividad. Me pueden contactar a través del Instagram o me pueden contactar en los distintos canales donde esté subido el podcast.
para contarles de los programas que hago de mentoría para profesionales y de cómo los puedo ayudar. Un abrazo, que estén bien.